Estamos con el senador Aníbal Fernández para hablar de las cuestiones que nos interesan en esta semana particularmente y sobre todo, buenos días, senador, por el grave conflicto que están padeciendo los productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires por la inundación. Desde el Congreso de la Nación, ¿qué se puede hacer para ayudar a estos productores? No necesariamente desde el Congreso de la Nación, hay toda una tarea predefinida para situaciones de esta característica que son analizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior. Con lo cual seguramente el Ministro de Agricultura debe estar en este momento, supongo yo, con la gente de Asuntos Agrarios de la provincia, estudiando la situación y viendo exactamente cómo se toma la decisión del desastre, si es que realmente está producido, cómo está exhibido el desastre, así que hay que esperar que se muevan ellos. Es mucho más rápido que tener que darle un trámite legislativo. Así que en los próximos días ya hubo un anuncio. Si es que ya no lo firmaron, ¿no? Porque... Bueno, ya hubo un anuncio de que están trabajando de manera mancomunada, pero no hace falta entonces una intervención en particular. No es legislativo, no. Bueno, sí es legislativo. Hay un marco preestablecido legislativo que deja en el Poder Ejecutivo para reaccionar rápidamente y no tener que llevar un tiempo más largo. Bueno, con el Comité de Emergencia particularmente. Seguramente. Esta semana se aprobaría en el Senado de la Nación el proyecto que traspasa los depósitos judiciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación y ha generado toda una polémica en torno, sobre todo por parte de las voces del macrismo, de que tiene que ver con un ataque a los depósitos de la ciudad, a las fuerzas de la ciudad. ¿Es así? No. En 1915, exactamente el 1 de octubre de 1915, se publica en el Boletín Oficial una ley, la 9667, que definía que todos los depósitos judiciales iban al Banco de la Nación. Y así se comportó durante 50 años, hasta 1965. En 1965 se sacan dos leyes, la 16490 y después se modifica, que no era la correcta, la 16898. ¿Qué es lo que dice esta ley, la 16898? Que al pasar esto, fondos de la justicia, en vez de ir en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al Banco de la Nación, vayan al Banco de la Ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esa situación? El Banco de la Ciudad tiene una particularidad, que es la en su objeto, préstamos hipotecarios y préstamos al pequeño consumidor de préstamos, y que a lo mejor en la mayoría de los casos no es sujeto de préstamo, no tiene condiciones para poder pedir un préstamo. Entonces se instrumenta el sistema de lo que se conoce como el crédito pignoraticio. Para hablar llanamente, es lo que comúnmente se conoce como empeño. Agarro mi reloj y voy y lo empeño. Es un sistema de préstamo muy caro, es para el humilde, para el que no es sujeto de crédito y no tiene forma de poder ir a llenar su formulario, traer garantías, traer un flujo de fondos que le permita tomar ese préstamo. Pero este tipo de préstamos tiene un costo muy elevado porque requiere de un lugar físico muy grande para guardar las cosas, un tasador o varios tasadores, alguien que se ocupe permanentemente del mantenimiento de las cosas que se dejan en garantía. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para que esto pudiera funcionar? Y si usted amplía la base del fondo con el cual va a fondear, valga la redundancia, este tipo de crédito, entonces la absorción de los costos fijos es muy chiquitita por cada uno, entonces se hace un crédito viable. Y así se hizo. En 1965 se saca esa ley precisamente para que los fondos que iban a la Nación, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, fueran a la Banco Ciudad. Entonces con eso se fondeaba esta parte de los créditos pignoraticios. Entonces vamos hoy a ver cuántos créditos en la cartera están entregándose a crédito pignoraticio o al empeño. El 1,53%, si desapareció ese tipo de crédito. Pero veamos qué otros créditos de lo que es el objeto específico del Banco de la Ciudad se están otorgando. Se está otorgando unos 3.740 millones de crédito hipotecario y 974 millones de créditos a las pequeñas y medianas empresas que son su objeto. Entre los dos son 4.714 millones de pesos, más o menos. Ahora, si uno se da cuenta que lo que está depositado en el Banco Ciudad son 6.900 millones, ¿qué hace esa diferencia? ¿Dónde está esa diferencia de 2.100 millones de lo que se depositó? Están yendo a las grandes empresas y no es objeto del Banco de la Ciudad, lo dice con toda claridad su estatuto, la grande empresa. Y uno, si mira con detenimiento, se va a encontrar que empresas que reciben más del 10 millones de pesos
más de 10 mucho, 80, 90, 200 millones, hay 121 empresas. Y esas 121 empresas, que no es objeto del Banco de la Ciudad, se llevan 3.888 millones. De la totalidad de esas 121 empresas, el 90% no son empresas argentinas. Con lo cual, todo lo que tendría que haberse hecho, que es poner los fondos al servicio del crédito hipotecario, de la pequeña y mediana empresa o del crédito pignoraticio, no está yendo al lugar correcto, está yendo a grandes empresas, que no es el objeto del banco. Entonces, lo que se está diciendo ahora es, esto vuelve al Banco de la Nación para que le vaya a todos los argentinos, también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en la Ciudad Autónoma, créditos hipotecarios y pequeña y mediana empresa, da mucho más el Banco Nación que el Banco de la Ciudad. Entonces no estamos haciendo ninguna otra cosa que no corresponda. Y además, todo lo que está depositado no se saca nada, todo esto sigue, porque son normalmente de largo plazo, lo que se corregiría serían las nuevas causas que generen depósitos en el banco. Y eso va a permitir al banco que durante un buen tiempo siga teniendo estos depósitos y que le permita ir a competir al mercado y sacar del mercado los fondos que necesita para fondear las nuevas formas de crédito. No le saca absolutamente nada, está poniendo las cosas en el lugar que corresponde, volviendo, conforme decía, desde 1915 al Banco de la Nación. Bueno, vamos a seguir con las actividades del Congreso y de la polémica en torno al proyecto de ley para que comiencen a votar los chicos que tienen a partir de 16 años. Y decimos polémica porque más allá de que muchos sectores de la oposición están apoyando el proyecto, sigue habiendo un ruido con respecto a que los jóvenes de 16 años tengan más derechos, pero no la misma cantidad de obligaciones. Bueno, ¿qué tipo de obligaciones son las que tendrían que tener? Bueno, sobre todo se habla de las cuestiones inherentes a lo penal. Así un joven... Pero un segundo. El joven de 16 años, imputable, ¿eh? El joven de 16 años es imputable. Pero todos sabemos, senador, que cuando determinadas situaciones se provocan, los chicos en general tienen muchas más posibilidades de quedar en libertad que un adulto. Es imputable, no le demos vuelta. El joven de 16 años es imputable, porque todo el mundo habla de esto, pero nadie lo sabe. El joven de 16 años es imputable. Inclusive, no sé si habrán escuchado unas declaraciones del doctor Zaffaroni, que lo habla desde su condición de penalista, uno de los juristas más importantes que tiene este país. Puede gustar, no puede gustar su visión, pero él dice, hay que ponerse de acuerdo. O lo hacemos imputable desde los 18 y que voten desde los 18, o dejémoslo imputable desde los 16 como está hoy y déjenle que tenga derecho de los 16. Esto es lo que está diciendo. No está poniendo una posición, no se está poniendo ninguna de las dos, pero el joven de 16 años es imputable, comete un delito y le cabe como cualquier otro. Es detenido, va a un instituto y es juzgado de las mismas condiciones que el resto. Es imputable. Y lo que se está diciendo, la discusión que se está dando ahora, o la que se empezó a dar y que después fue cada vez perdiendo más sentido, si los chicos no están formados. Mire, yo lo cuento con un pedacito de historia. La política empieza a cambiar en la Argentina a partir de 1910, cuando gana Roque en Sáenz Peña y se junta un 10 de octubre, unos días antes de asumir, con Hipólito Yrigoyen en la casa de Roque Sáenz Peña y acuerdan lo que después sería la ley 88-71, la ley Sáenz Peña. En esa charla, Yrigoyen le pide un montón de cosas, por ejemplo, que las elecciones sean elecciones limpias, y de allí sale lo de elecciones universales, secretas y obligatorias, masculina por entonces, pero universales, secretas y obligatorias, para que sean masculinas y estuviéramos todos tranquilos de que no estamos metiendo a nadie por la ventana que pueda votar y no esté en condiciones de votar. Lo que pide es que se enrole, por eso llamar libreta de enrolamiento en los cuarteles, garantizando que todo el mundo estuviera comprendido y no hubiera nadie que se pudiera escapar de esta situación. A partir de ese momento, dice la ley Sáenz Peña, en marzo del año 1912, en su primer artículo, votarán a partir de los 18 años de edad. ¿Qué me quieren decir a mí? ¿Que un pibe de 18 años de 1912 es más vivo que un pibe de 16 años 100 años después? No, por Dios. Pero la falta de conocimiento no cuenta, senador. Vuelvo a preguntar, ¿que entonces en 1912 tenían más conocimiento que el pibe de 16 años en el 2012, 100 años después? Bueno, no es así. Esta semana no es así. Se van a armar las comisiones para que se haga un debate amplio. El miércoles se va a hacer la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que yo integro, en la cual se van allá a llevar todos los nombres que cada uno va a pedir que vengan. Y se van a encontrar con un montón de gente que a mí me satisfizo enormemente que haya pedido participar.
participar. Nosotros hemos convocado al doctor Tulio, que es el responsable de la política de la Dirección Nacional Electoral, a un montón de especialistas en el tema, y entre otras gente que se ha pedido participar, está Pablo Díaz, que fue uno de los miembros de las Noches de los Lápices. La Noche de los Lápices fue cuando masacraron a los chicos que estaban discutiendo por el boleto estudiantil, que ninguno de ellos tenía más de 18 años. O casos que uno puede traer a la memoria, el de Darwin Passaponti, el 17 de octubre de 1945, fechas ícono de las fechas políticas en Argentina, si las hay. Los profetas del odio históricos balacearon a la multitud que venía caminando y mataron a un pibe de 17 años. ¿Qué hacía ese pibe? Militando, estaba yendo a la Plaza de Mayo en una discusión de esa característica. Entonces digo, hay muchísimos pibes que tienen vocación de discutir, que les interesa contar con ese derecho que les sería propio, y me parece estupendo. En las últimas horas hubo una meditación masiva en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad hace varios días que Capital Federal, bueno, en realidad gran parte del país, pero sobre todo Capital Federal, estuvo muy cercano al tema del Rabí Shankar. ¿Tiene alguna opinión formada al respecto? A ver, desde el punto de vista espiritual, cada uno es dueño de hacer lo que se le antoje. Yo soy un hombre católico, practicante sui generis, pero de fe. Mire la cantidad de gente ayer en Palermo. No, sí, pero yo no cuestiono a la gente. La gente es dueña de creer lo que se le antoja. Lo que yo cuestiono es lo que dice este señor, que me parece, en cualquiera de las dimensiones, un espanto. Un espanto cuando habla de Siria, que él le dice que la mejor forma de resolver el problema de Siria es militarizando la región. Me parece un espanto que alguien que se dice un líder espiritual lo que esté proponiendo es muerte. La verdad no estoy de acuerdo. Cuando habla de la escuela pública, que él redefina que la escuela pública tiene que aprender de la privada porque la escuela pública es el nido del terrorismo, me parece un espanto que nosotros tengamos que aceptar ese tipo de mensajes. Y después he visto estos días que un montón de personajes de la televisión se les ha dado por utilizar una frase que a mí me vuelve a la memoria como unos coleccionistas de datos inútiles. Voltaire, a mediados del siglo XVIII, saca una novela satírica para fustigar a un filósofo alemán que se llamaba Leibniz. ¿Y Leibniz qué tenía? Él hablaba de lo que era el optimismo, pero un optimismo como si fuera antónimo de pesimismo, el optimismo como lo óptimo. Leibniz decía algo más o menos así, como que el Dios era un Dios bueno, y entonces el mundo que nos había dado era el mejor mundo que podía existir. Esto decía Leibniz. Entonces, Voltaire, 40 años después de haber muerto Leibniz, lo que hace es esta novela, sátira, y se llama Cándido la novela, y pone como tutor de Cándido a un filósofo, Pangloss se llama este filósofo, que es el que utiliza él para compararlo con Leibniz y ponerlo cada vez que tiene oportunidad en esta situación desagradable de decir que todo lo que él llama el optimismo, en busca de lo óptimo, que estamos en el mejor mundo posible, lo muestra como una cosa ridícula. Y Pangloss dice permanentemente, tú te omie. Todo lo que sucede es para bien, dice Pangloss permanentemente, ante todos los infortunios. Tú te omie. Todo lo que sucede es para bien. Es lo que aparecieron en la boca de un montón de personajes, todo lo que sucede conviene. Sí. Es lo mismo que decía Pangloss hace 150 años. La verdad me llama la atención que nosotros estemos movilizados o prestando la atención a un señor que dice este tipo de cosas. Lo demás, que cada uno es dueño de hacerse de la espiritualidad con quien se le ocurra de la mejor manera. Gracias, senador.